Tengan ustedes muy buenas noches, mi nombre es Mauricio Zárate y hoy día en Cronistas Latinoamericanos vamos a presentar el análisis post-electoral Bolivia. Para este evento hemos invitado a Yara Espinosa. Yara Espinosa, ¿podrías dar una pequeñita presentación tuya, por favor? Claro, bueno, buenas noches a todos los que nos están viendo. Primeramente, estoy agradecida por la invitación de cronistas latinoamericanos y además estoy contenta de analizar este contexto tan particular que estamos viviendo como bolivianos. Súper, gracias. Además, contamos con la participación de Andrés Huanca. Andrés, por favor, un breve saludo, una breve presentación. Sí, buenas noches a todos. Un agradecimiento a cronistas latinoamericanos. Un saludo a los compañeros con quienes vamos a compartir este análisis. Yo soy Andrés Huanca, soy antropólogo y miembro del colectivo Hemisferio Izquierdo. Súper. Y finalmente, contamos con la participación de Franco Albarracín. Franco, por favor, un breve saludo para el público de cronistas. Muchas gracias, Mauri. Un fuerte saludo, un gran saludo a Yara, a Andrés. Es un gusto estar con ustedes dos aquí. Un agradecimiento a cronistas latinoamericanos. Yo creo que este es un espacio necesario, sobre todo en estos momentos. Súper, gracias. Bueno, como introduje inicialmente, estamos en un análisis post-electoral Bolivia de las elecciones realizadas en el país, Bolivia, el 18 de octubre de este año, pasado domingo. Los resultados del cómputo oficial del órgano electoral plurinacional al 95% arrojan que el movimiento al socialismo obtuvo o obtiene por ahora un 54.7%, Comunidad Ciudadana un 29.01% y Creemos 14.23%. Los demás partidos obtienen un porcentaje mínimo que es residual. Antes que nada, quisiera empezar con una pregunta. Va a ser la misma pregunta para todos, de todos modos la voy a repetir. ¿Hay sorpresas en los resultados electorales? ¿Creen que la gente o ustedes esperaban estos resultados electorales? Y en línea con esto, ¿cuál es la mayor sorpresa? Por favor, Yara, si pudieras introducir esta respuesta. Bueno, yo creo que estamos viviendo ante un panorama bastante crítico a nivel mundial, ya que hemos atravesado una pandemia, una crisis de salud. Entonces, y además estamos empezando a vivir una crisis económica, ¿no? Entonces, para mí, en base también a las encuestas que se han ido mostrando, no es una sorpresa que las dos fuerzas políticas que se han destacado en estas elecciones ha sido el Movimiento al Socialismo y Comunidad Ciudadana. Estas dos fuerzas ya se iban perfilando en las encuestas antes de las elecciones y hoy por hoy estamos viendo unos resultados que también dan mucho que analizar y mucho que pensar, pero yo creo que no podría definirlo como una sorpresa. Sí es una sorpresa para muchos, obviamente. He visto algunos comentarios en las redes sociales de que esperaban una segunda vuelta entre estos dos contrincantes, pero obviamente al 96.84 de actas computadas, sabemos que hay 1,5 millones más o menos de votos de diferencia entre uno y el otro, ¿no? Entonces creo que hay muchos elementos para analizar. Creo que la pandemia es una, la crisis económica es otra y también los constantes hechos de corrupción que hemos tenido en el anterior, bueno, en el actual gobierno, ¿no? Perfecto. Y bueno, en línea con esto, ¿cuál crees que es la mayor sorpresa o quizás la menor sorpresa dentro de los resultados que tenemos hasta ahora? Posiblemente alguna opinión respecto a la agrupación, bueno, a la alianza Creemos. Bueno, la sorpresa para mí es que, bueno, no sé, otra vez sorpresa, ¿no? No sé si es la palabra adecuada para definir, pero yo sí lo que he sentido es bastante pena por la situación actual de nuestro país. Ayer hemos vivido hechos de violencia con Marco Antonio Pumari y también con dos candidatas de CC, Andrea Barrientos
y también Samantha Nogales, ¿no? Dos candidatas que ya son electas y que además han sufrido agresiones. Entonces estamos viendo un panorama de mucha confrontación social, que además está dando algunos indicadores de que el panorama no era el que algunos grupos sociales buscaban, ¿no? Creemos es un partido bastante particular y creo que es necesario analizarlo porque ya tienen 4 asambleístas dentro del Parlamento y otros 4, si no me equivoco, en el Senado, ¿no? Entonces, es una fuerza política que además ha tenido una estrategia de campaña bastante, no sé si podría decirlo, similar a la que ha tenido el año pasado el TI. Entonces creo que es necesario mostrar este tipo de rasgos y características de estas agrupaciones, de estos partidos políticos que se han postulado en las elecciones que hemos vivido el pasado domingo. Excelente, muchas gracias. Andrés, te remito la pregunta y bueno, te la repito por si acaso. Dale. Si es que haya sorpresas en el resultado, ¿verdad? Sí, sí es que hay alguna sorpresa en el resultado y en caso de que haya, ¿cuál crees que es la mayor sorpresa? Sí, yo creo que por supuesto hay una enorme sorpresa y es una enorme sorpresa incluso dentro del movimiento socialismo, ¿no? Puedo asegurarlo, porque si se sabía que más o menos iba a llegar a la diferencia de 10%, ¿no? Se tenía esa expectativa, dado que el año pasado en las elecciones del 2019 ya se había superado el 10% por un margen muy corto, pero frente a todos los acontecimientos de este año, la expectativa era que necesariamente íbamos a subir, no íbamos a bajar. Pero llegar a un casi 55% era lo que no se esperaba. Las encuestas hablaban de este voto escondido, de los nulos, de los blancos, y habían series de especulaciones de analistas que decían que, bueno, el MAS ya había llegado a su tope dentro de su voto duro, pero en realidad hemos visto que ese voto escondido le perteneció en gran medida al movimiento al socialismo. Una segunda sorpresa es que la diferencia con Comunidad Ciudadana se duplicó respecto al año pasado, entonces sería muy interesante analizar hacia dónde fueron esos votos, que se suponía que la segunda fuerza iba a cosechar el voto útil, pero en realidad fue un discurso o una campaña fallida, ¿no? Una campaña negativa que generó una distancia abrumadora de 20 puntos, que bueno, creo que es una sorpresa. Y creo que quien menos se llevó sorpresa fue Comunidad Ciudadana, que quizás la fuerza política que justo su resultado coincidió con las encuestas, ¿no? En una campaña autónoma, solipsista, de buscar lo que ellos querían buscar como vamos a decir, un proyecto más a largo plazo. Entonces, para decirte eso, yo creo que fue una gran sorpresa para Movimiento Socialismo, también para Comunidad Ciudadana y para la generalidad de la población, porque yo recuerdo que en Calacala, en la noche del domingo a las 9 más o menos, había medios de comunicación ya armados para registrar lo que iba a pasar con la población, que había una especie de expectativa incluso de enfrentamiento, y bueno, todos se quedaron un poco en el altar, ¿no? Como, vaya, bueno, hubo la prolongación de que no nos dieron los resultados, pero cuando dieron los resultados fue una sorpresa, creo, para gran parte de la población. Perfecto. En línea con esto, gran parte de las encuestas establecían un muy importante voto oculto, como tú muy bien mencionas. Y bueno, algún analista expresaba este voto oculto, si bien en casi todos los departamentos sí podría llegar a atribuirse hacia el movimiento al socialismo, la mayor cantidad de voto oculto que había en ese momento en las encuestas era en Santa Cruz. Entonces el análisis era, pero en la medida de que la mayor cantidad de voto oculto es en Santa Cruz, el MAS no va a querer. Mauricio, te cortaste un poco, no sé si solo fue conmigo, no se puede repetir la última parte. Claro que sí, sospecho que no fue solamente contigo. ¿No? El hecho de que el movimiento del socialismo haya conseguido un segundo lugar en Santa Cruz fue una sorpresa, ya haciéndolo un poco más específico. Sí, yo creo que sí. Ha sido una sorpresa. Bueno, hay una clara polarización en torno a discursos bastante agresivos en Santa Cruz. Yo creo que esa polarización contribuyó a que el voto se designe por dos fuerzas casi contrarias que era Creemos y el movimiento socialismo. Pero hablando más o menos de un fenómeno
más o menos parecido de sorpresa aquí en Cochabamba. Estamos hablando de que en la circunscripción 20, que es históricamente donde peor le va al MAS, el año pasado sacamos 20%, ahora se creció al 26%. Estamos viendo incluso un crecimiento en lugares donde uno no explicaría de cómo ha pasado eso, ¿no? Yo creo que esas son preguntas que nos tenemos que hacer en este tipo de foros porque un poco perfila lo que van a ser las elecciones subnacionales, ¿no? Que yo creo que el escenario de polaridad, te diría eso, un poco en síntesis, fortaleció al MAS en muchos aspectos que creo que vamos a hablar un poquito más adelante. Sí, justamente va a ser el siguiente punto. Bueno, muchas gracias. Franco, te reitero la pregunta. ¿Hay sorpresas en los resultados electorales para ti y para la población? ¿Te parecen sorpresivos los resultados que tenemos al 90 y casi todo por ciento? Bueno, yo voy bajo la misma línea de Yara y también lo expresado por Andrés. Ha sido una sorpresa para todos, incluyendo para los miembros del movimiento del socialismo. Em, una gran sorpresa, ya lo está explicando muy bien Andrés, creo que ha sido para la población. Y eso responde a los hechos acontecidos durante el año pasado. Los que viven por la zona sur, por Los Pinos, habrán visto que los supermercados se estaban preparando para la guerra y un poco más, ¿no? Estaban cerrando, estaban mejorando seguridad. Los que viven en el edificio ya habrán visto reactivarse los grupos de WhatsApp, reorganizarse. Los que tienen amigos en común que vieron momentos muy difíciles el año pasado, sin importar los de qué bando estaban, se habrán dado cuenta que también el temor volvió, el nerviosismo, movimientos en cuentas de bancos, algunos incluso, yo tengo colegas que decidieron incluso no votar y irse a Joroico, a algún lugar donde pueden estar un poco alejados del conflicto, ¿no? Entonces, la mayor sorpresa, y como lo decía Andrés, que nos quedamos sorprendidos de el nivel bajo de pasividad que se desarrolló el proceso, hasta hace 2 días, ¿no? Donde sí, como lo decía Yara, existieron hechos de violencia que hay que condenarlos, hechos de violencia como en contra de las candidatas de Comunidad Ciudadana, que me parecen muy reprochables, hechos de violencia, tengo entendido, no sé si fue algo confirmado, pero me podrían ayudar con eso, hechos de violencia ejecutados en contra de Orlando Gutiérrez, también miembro de la Central Obrera Boliviana, que me parecen igual muy condenables, a pesar de que existieron problemas entre Orlando Gutiérrez y la Asamblea de Derechos Humanos, pero son otros temas, nada justifica actos de violencia y violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces, a pesar de que estamos encontrando estos hechos que hay que tratar de gestionarlos, es decir, tratar de incentivar el diálogo y la concertación, creo que nos hemos quedado muy sorprendidos porque no hemos vivido el mismo escenario del año pasado. Yo creo que esa ha sido la mayor sorpresa que podemos tener y yo creo que deberíamos ir aún por ese camino, ¿no? Eh, Obviamente que el MAS, yo creo que también fue el más sorprendido. Los resultados en Tarija, los resultados en Santa Cruz, a pesar por ejemplo, en Santa Cruz de no haber ganado la mayoría, no está tan lejos de, del partido Creemos, bueno, la agrupación Creemos, y eso yo creo que ha sorprendido tanto a Luis Arce como a David Choquehuanca y al conjunto del equipo del movimiento al socialismo, ¿no? Estamos aún muy observantes sobre la composición de la Asamblea Legislativa. Yo creo que también eso está sorprendiendo mucho a la población porque no esperábamos que iban a alcanzar a ganar en primera vuelta, ¿no? Es más, no sé, puedo equivocarme, están un poco queriendo rascar ya los 2 tercios en estos momentos. No estuvo ya actualizado a los últimos resultados, al 95-96%, si no me equivoco, no sé cómo están ahora, pero lo que vi hace varias horas es que están queriendo arañar ya los 2 tercios, lo que no solo sorprende a la oposición, en este caso ahora a Comunidad Ciudadana, sino que también preocupa a la oposición, ¿no? Porque poco a poco están quitando su presencia en la Asamblea Legislativa, ¿no? Yo creo que esos son los 2 aspectos importantes que considero que hay que resaltar en este momento. Genial.
Bueno, sí, igual desde Cronistas Latinoamericanos creemos, al menos de manera personal, sí hay que condenar cualquier tipo de acto de violencia, sea contra quien sea, cualquier tipo de llamado a la violencia, sea contra quien sea, es totalmente reprochable. Eh, bueno, estamos con Andrés, con Yara y con Franco, analizando los resultados electorales de Bolivia en las elecciones 2020. Un segundo punto, y quisiera volver a ti, Yara, y aquí ya aumentando un poquito de picante. ¿Cuáles son los motivos por los cuales el movimiento al socialismo consigue un resultado ciertamente tan grande, una victoria tan grande? Y en línea con esto, pero si quieres no te enfocas solamente en esto, y lo dejas a lo que tú desees. ¿Tú crees que esta victoria, esta amplia victoria, es en parte gracias a Evo Morales o es a pesar de Evo Morales? Ah, bueno, yo creo que podrías resumir en 5 elementos la victoria del movimiento al socialismo. Y quiero empezar con algo muy claro, ¿no? Creo que es importante enfatizar que estamos en una crisis económica. Lo estamos viendo todos los días. Yo empiezo a caminar por las calles y veo tiendas en alquiler, tiendas que están poniendo 2 por 1 en sus ventas, que están diciendo que ya no van a traer más mercadería. Vos entras a los comercios y estás dándote cuenta de que muchos de los lugares donde ibas a comer están cerrados. Entonces la pandemia realmente ha afectado a la sociedad boliviana. Y creo que esa es una de las razones por las que además habría que reflexionar en qué panorama han entrado los partidos políticos a jugar, ¿no? Y una de las detonantes ha sido que la mayor parte de los partidos políticos no han hecho una actualización de sus planes de gobierno. Entonces, los planes de gobierno que nosotros hemos leído eran los planes de gobierno del año pasado. El anterior año no teníamos pandemia, el anterior año no teníamos una crisis económica, el anterior año no teníamos tampoco tal vez la crisis ideológica que ahora estamos viendo en las calles, ¿no? Entonces, creo que es bien importante resaltar que el movimiento al socialismo sí ha tenido pilares en los que se ha basado para buscar el apego de la gente en base a esa estabilidad económica que nos ha brindado en teoría, digo en teoría porque también ha habido un auge de los hidrocarburos y el precio de los hidrocarburos ha favorecido mucho al gobierno de Evo Morales en ese entonces. Entonces, la gente suele asociar a estabilidad y suele también asociarlo al pasado, a ese pasado donde hemos tenido el auge del precio de los hidrocarburos. La segunda razón es que muchas personas piensan en que si alguna persona, o sea, si un candidato de oposición ganaba, iban a otra vez a empezar los conflictos sociales, ¿no? Entonces uno decía, bueno, estamos en una crisis económica, saliendo de una pandemia y de paso van a empezar los bloqueos, porque obviamente hay un sector de la población que no estaba de acuerdo de que gane un candidato de la oposición. Entonces las personas decían, prefiero votar por Arce. Eso es algo que yo he comentado de tú a tú con muchos amigos, con muchas personas de la calle. Prefiero votar por Arce porque esto también me da una estabilidad social. La tercera razón es que la pésima gestión de la actual presidenta y mandataria Yanine Áñez, ¿no? Estamos hablando de que lastimosamente hemos tenido al ministro Murillo metiendo la pata cada 2 por 3, diciendo las clásicas afirmaciones machistas. Tenemos que no se han llegado a ningún juicio de responsabilidades por el tema de Sencata, de Sacaba. Ha habido gasificación de las personas con discapacidad en plena plaza principal. Han habido incendios también que no han sido socapados, no han sido, o sea, no han sido a su debido momento atendidos por la presidenta y por su gestión. Entonces creo que han sido muchos factores que han hecho pensar a la ciudadanía sobre lo que estaban eligiendo en estas elecciones.
Y también creo que tenemos, una vez más, porque esto es algo que ya pasa varias veces con la oposición en este país, y estamos como 16 años en esto, es que tenemos una oposición fracturada, una oposición además que no sabe estructurarse en base a una visión de país, porque es así, es algo que se necesita ahora, decir, bueno, no te bajas solamente porque soy el mejor, te bajas también porque piensas que lo que estamos haciendo es lo mejor para el país. Entonces creo que ha faltado un poco ese empuje. Es un reempuje que ha tenido Carlos Mesa el año pasado y que hoy por hoy le ha faltado esa ayuda, por así decirlo, de la oposición. Y ahí tenemos un factor muy importante que es el del partido Creemos, ¿no? Que a diferencia de Óscar Ortiz, que el año pasado ha jugado en la cancha de los cruceños, por así decirlo, no me gusta delimitar geográficamente, pero creo que es un poco a lo que nos han inclinado al análisis, es que Creemos no tenía la misma perspectiva que Bolivia dijo no el año pasado, ¿no? Entonces estamos viendo unos candidatos que además traían un discurso muy apegado a la religión, cosa que no tenía Óscar Ortiz, muy apegado a las costumbres cruceñistas, cosa que también ha tratado de difuminar Óscar Ortiz, porque ha buscado también un proyecto nacional. La veíamos inclusive a Shirley Franco el año pasado mucho más activa que Marco Antonio Pumari, ¿no? Entonces nos hace llevar a la reflexión que a qué estaba jugando Camacho en las elecciones, a qué sigue jugando ahora, ¿no? Hoy por hoy hemos visto que él no acepta el resultado de las elecciones, ha instado a su militancia y a la ciudadanía a seguir buscando indicios de fraude, y creo que eso es algo muy peligroso para la democracia. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Yo creo que después te voy a preguntar de nuevo, pero está muy bien. Andrés, te reitero la pregunta. Por favor. ¿Cuáles han sido los principales factores para que la victoria del MAS sea tan grande, sea tan apabullante? Y en línea con esto, si es que quieres enganchar un poco, ¿es en parte gracias a Evo Morales o es en parte a pesar de Evo Morales esta victoria tan grande? Ya. Bueno, pero al principio hacer un comentario que me despertó un poco la intervención de Franco, en la anterior, que justo yo creo que dentro de las sorpresas es que nosotros creíamos que la democracia no iba a alcanzar para curar las divisiones sociales que vivía Bolivia. Entonces creíamos que iba a haber una confrontación abierta entre fuerzas. Y en realidad lo que hemos visto con los conflictos y todo lo que se comentó hace unos días es que más bien fue suficiente las elecciones, pero hubieron fuerzas periféricas que no quieren aceptar los resultados, ¿no? Entonces yo creo que esa es una sorpresa, dentro de todo lo trágico, creo que es una sorpresa positiva de que no hayamos entrado en esa conflagración abierta, como quizás vivimos fines de julio, inicios de agosto ya. Ahora sí, a la pregunta que tú me dices, mira, yo creo que en gran parte, para complementar la respuesta de Yara, yo creo que fue una victoria del MAS en relación a también los otros partidos. ¿Qué quiere decir? Que también hay responsabilidad de los otros partidos políticos respecto al buen desempeño del movimiento socialismo, ¿no? En ese sentido, yo creo que si bien estaban diferenciadas las oposiciones en diferentes colores, en diferentes partidos, su conducta respecto al voto del movimiento al socialismo o al voto de la clase trabajadora fue muy homogéneo, fue muy similar. Fue una campaña que le llamaba el antimasismo, pero en realidad tenía ahí unas cargas discriminatorias o vamos a decir de medio discriminadas, como por ejemplo respecto a las masacres, no hubo ni siquiera una posición muy clara de la comunidad ciudadana respecto a esas cuestiones, que yo creo que contribuyeron a esto que hablaba antes de la polarización tan fuerte que se vivió, que generó, por ejemplo, un clivaje étnico en esas elecciones, un voto identidad. Yo creo que un poco, o sea, si yo me voy a agarrar de algo muy simbólico, es, por ejemplo, al Malcu diciendo voy a votar por David Choquehuanca porque es Aymara, cosa que Felipe quiso de puta nunca, ¿no ve? Nunca por el movimiento socialismo, pero en esta ocasión hubo un voto étnico, un voto por identidad, porque gran medida este año tuvo ese clivaje incentivado por el Estado, por el gobierno de Yanine Áñez, y que las fuerzas como
Comunidad Ciudadana o Queremos no se divorció realmente de eso, o por lo menos no lo hizo bajo la perspectiva de esta población de la clase trabajadora. Iba una igual otra acotación, que es importante decirlo. El voto útil del año pasado no fue responsabilidad de Óscar Ortiz. El voto útil fue un regalo de Camacho a Carlos Mesa en el 4 de octubre, en el primer cabildo por la cruceñidad, cuando él dijo, Camacho como presidente del comité, vamos a darle el voto útil como Santa Cruz, y lo hizo reducir a 4% a Ortiz, y tanto fue así que el 21 de octubre estaba Camacho y Carlos Mesa en Santa Cruz diciendo que es el paro. Ahora no tenían eso, Camacho era candidato, ¿no? Entonces, esperar eso, que eso iba a pasar, era un poco iluso, ¿no? Entonces, yo creo que esta conducta, yo le llamaría más bien homogénea en torno a gran parte de la población, contribuyó a que el MAS tenga este voto identidad que lo hizo crecer, y creo que Comunidad Ciudadana, si es que se lo hubiese propuesto, hubiese podido quitar parte de este voto, pero en su no definirse, creo que terminó justamente plegándose más hacia la política del estado de Yanine Áñez, ¿no? Mucho más claro, cuando se baja de su candidatura Yanine, llaman al voto útil y Carlos Mesa, en vez de diferenciarse, agradece, ¿no? Entonces yo creo eso, para complementar, que la polarización explica eso. Lo de Evo Morales, digo, en efecto, yo creo que la salida de Evo Morales contribuyó también, ¿ya? Pero bueno, voy a cortarla ahí y vamos a seguir hablando al respecto. Súper, sí, justo igual por tiempo, muchas gracias. Franco, te medio reitero la pregunta. ¿Cuáles fueron los factores que influyeron en la victoria tan apabullante del movimiento al socialismo? ¿Y en qué medida, insisto, esto ya más como lo quieras meter, si es que lo quieres llegar a meter, en qué medida fue esto gracias a, y en qué medida fue a pesar de Evo Morales? ¿En qué medida me dijiste el último fue impulsado por Evo Morales? ¿O? Fue en gran parte, siguió siendo un voto a favor de Evo Morales, o en qué medida al revés, fue un voto a pesar de Evo Morales. Ok. Yo creo que mi lectura es similar a lo expresado por Yara y Andrés. Hay cosas muy interesantes que me parece que han expresado. Por ejemplo, mencionaba Andrés sobre el voto útil. Yo, la verdad, hasta este momento no lo había pensado, que el voto útil en realidad podría estar expresado en Camacho, ¿no? Ahí podríamos decir que desde las elecciones del año pasado ya Demócratas estaba desgastado. Podríamos llegar un poco a esa hipótesis, y que tenemos un gobierno ya desgastado que ha entrado a la transición, y eso incluso ha podido provocar justamente lo que mencionaba Yara, un gobierno muy inestable que le ha servido, que ha sido muy útil, que ha sido prácticamente el jefe de campaña del movimiento al socialismo, ¿no? Yo creo que son muy interesantes esas reflexiones, y habría que indagarlas un poco más, ¿no? ¿Cuál ha sido la participación de Camacho durante las elecciones del año pasado? Entonces, tal vez no debió sorprendernos mucho el momento de su postulación para las elecciones del 2020, ¿no? Yo quedé sí sorprendido, pero si lo miramos un poco en retrospectiva, nos damos cuenta que era ya demasiado evidente, ¿no? Tal vez su candidatura ya estaba cantada desde el 2019, ¿no? Entonces, eso me parece a mí muy interesante. Algo que creo que deberíamos indagar es lo que mencionaba Andrés sobre el voto identidad relacionado con lo étnico. Yo igual, cuando veía al Maiku decir que votaría por más, quedaba inmensamente sorprendido, ¿no? Pero sí, eso únicamente podría responder un voto de identidad, pero yo creo que deberíamos tratar de indagar un poco más sobre eso. No sé si ustedes tienen mayor información sobre cómo resultaron las circunscripciones especiales indígenas originarias campesinas. Por ejemplo, si no me equivoco, en el caso de la CFMB, tenían sus propios candidatos, sus propias representaciones, pero fueron desplazadas por los candidatos del MAS. Entonces, ¿cuál es la explicación tal vez de eso, ¿no? Tal vez ahí no influyó mucho el voto de identidad, pero sí, no sé, la presencia que podría tener el MAS
y tal vez a mi criterio, considero que a diferencia de los demás candidatos, Luis Arce sí tuvo un mayor acercamiento hacia las áreas rurales. No, yo creo que sí hubo mayor presencia. No, no, creo que no solo no dejó por sentado los votos que tenía, creo que fue a buscarlos. Es lo que creo, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con Yara cuando menciona que hay un aspecto relacionado con derechos humanos, ¿no? Y aquí hay que mencionar el tema de verdad, justicia y reparación. Em, el gobierno transitorio no encaminó los procesos adecuados para comenzar. No pedíamos que el gobierno transitorio reconcilie, como mencionaba anteriormente, estaba con una presencia de demócratas muy debilitada, era imposible que un gobierno de estas características iba a poder, tal vez no reconciliar, pero yo creo que sí tenía que hacer los esfuerzos para encaminar un proceso de reconciliación. Podría solicitar, que en parte tiene la culpa la Asamblea Legislativa, porque podrían haber empezado iniciativas como comisiones de la verdad, etcétera, ¿no? Aquí yo creo que hay que tomar en cuenta varios aspectos, como procesos que no fueron indagados, investigados en su profundidad, ya lo mencionaba Yara, como los hechos de Sunchata, como los hechos de Sacaba. Yo creo que también no se hizo investigaciones adecuadas, es más, yo me he hablado con las víctimas tampoco de los hechos como de Chayapata, de Vila Vila, de Montero, los incendios de autoridades del MAS, de autoridades de la oposición como de Soledad Chapetón. No hubo un proceso adecuado de investigación, de verdad, de búsqueda, de tratar de reparar estos daños. Tal vez no podía, no, yo creo que sí tenía la obligación el gobierno transitorio de investigar estos hechos, pero también perjudicó mucho la justicia que hay en Bolivia, que ya de entrada está muy debilitada, ¿no? Pero yo creo que estos aspectos han influido mucho. Estoy de acuerdo también que un elemento que ha impactado mucho ha sido en relación a, se ha incentivado los procesos de discriminación en el país, al límite de que surgieron, tal vez esto ya comenzamos a ver desde las elecciones del 2019, pero ya se hizo mucho más evidente el 2020, surgieron partidos y discursos mucho más racistas y discriminadores, ¿no? Desde sobre todo el gobierno transitorio. No olvidemos ese ministro de, no sé si era de minería, me pueden corregir, que dijo que no era masista porque tenía los ojos azules, ¿no? Entonces, Sí, vimos este tipo de cosas que antes eran contadas tal vez. Eso podría ser igual una sorpresa, tal vez, no sé, puede estar equivocado, pero yo creo que una gran parte de la población había considerado cierto avance, tal vez no tenía una perspectiva tenía una perspectiva diferente. Pensaba tal vez que estos discursos raciales y de discriminación habían desaparecido, no en su integridad, pero sí habían disminuido tal vez, ¿no? Pero los hemos visto muy presentes durante este tiempo y yo creo que eso ha influido mucho también. Ya casi por terminar, eh, ha sido muy, yo creo que por lo menos en las ciudades, en las clases medias, en las clases medias altas, no tuvieron una perspectiva muy amplia sobre la realidad del país. Yo creo que muchas personas se han quedado en su propia burbuja, ¿no? Y eso está influido con la participación en redes sociales, concurre también con las participaciones en organizaciones de la sociedad civil que uno puede involucrarse, pero que en general pueden ser citadinas, ¿no? Tú los amigos de Facebook que tienes, los tienes porque tú has tú has filtrado a esos amigos, tú tienes los amigos, tú escoges a tus amigos. Entonces las áreas urbanas yo creo que se han encerrado en su propia burbuja y, y no han entendido el panorama amplio el panorama completo sobre la realidad del país. Hay un mapa que les aconsejo que lo vean, lo publicó en su página de Facebook, no sé si Cristian León de Asuntos del Sur, creo que no es de su autoría, que no sé quién ha hecho este mapa tan interesante y me disculpo si nos está viendo por no nombrarlo. Eh, pues es muy interesante cómo nos muestra los resultados de acuerdo a dónde están las mesas de votación, ¿no? Entonces, es el mapa de Bolivia, es el mapa de La Paz, y ustedes pueden ver que la ciudad, el municipio, está llenito de votos
a favor de Comunidad Ciudadana. Pero tú te vas alejando del mapa poco a poco y prácticamente los votos que estaban alrededor, que son en su gran mayoría del MAS, van ocultando los votos de Comunidad Ciudadana, y cuando ves de lejos el mapa, tú no ves el naranja, tú ves puro azul, ¿no? Entonces ahí te das cuenta cómo esos votos, cómo teníamos una percepción muy, muy diferente tal vez de, de la visión de las personas, de los bolivianos, sobre todo en las áreas urbanas y en las áreas periféricas a las ciudades principales del país, ¿no? Em, estoy para concluir, también concuerdo mucho con Yara sobre que esto afectó mucho la crisis económica, ¿no? Em, Sin embargo, yo creo que evidentemente ha influido mucho la crisis económica. Pueden haber sectores de clase media, como clase media alta, que incluso hayan votado por el MAS, porque eran sectores que ya estaban beneficiados que ya fueron beneficiados durante los 14 años. Em, pero yo creo que durante la crisis económica quienes fueron más afectados han sido sobre todo los sectores populares, los sectores más vulnerables, ¿no? Que han protagonizado protestas durante el gobierno transitorio y no han tenido una respuesta adecuada. Y incluso, como me lo mencionaba Yara, en el caso de las personas con discapacidad, fueron reprimidas, ¿no? Entonces, yo creo que son estos aspectos que podríamos incluso profundizarlos en otras discusiones. Perfecto. Y bueno, justamente este tercer bloque va a ser para profundizar un poco esto. Entonces, todo lo que quieran aclarar un poco más, bienvenido. Sin embargo, voy a preguntar un par de cositas previo a hacerlo. Estamos en el análisis postelectoral de las elecciones de Bolivia 2020 en cronistas latinoamericanos, con la presencia de Yara Espinosa, Andrés Huanca y Franco Albarracín. Espero no lanzarles muchas ideas. Más que nada lo que pretendo hacer ahora va a ser hacer una pequeña introducción para que después ustedes me sigan llenando de excelentes participaciones. El problema de invitar a gente muy inteligente es que al final nunca se peleen, pero está bien, ¿no? O sea, no es que es lo que queremos. Eh, a ver, les quiero dar dos puntos a nivel de dos ejemplos del exterior que evidentemente no crean que trato de meterlos a la fuerza. Y por favor, no crean que estoy comparando las situaciones porque son totalmente diferentes. Pero sí tienen cierto tipo de similitud. En el caso de Chile, una vez realizado el plebiscito, muchas fuerzas de izquierda planteaban o arrojaban que iban a ir a las primeras elecciones en Chile después de la dictadura separados. Y de la nada empezó a haber cierto tipo de unión. Frey empezó a decir que él podía hacer la concertación, bla, bla, bla. Evidentemente, no hemos vivido una dictadura. Evidentemente es incomparable lo que vivió Chile con lo que vivió Bolivia estos 14 años. Es totalmente incomparable. Lo que sí es comparable es el hecho de entender que existe un partido hegemónico, una posición extremadamente fuerte, y que para ganar eso, lo que hizo Chile fue la izquierda chilena, en este caso, si queremos la derecha, la centro derecha, la centro izquierda tal vez boliviana, tal vez debió de haber entendido eso y formar un bloque. Y en una pequeña línea con esto, aunque ya lo estableció muy bien, en realidad los tres lo establecieron muy bien, y también eso está mal porque están spoileando todas mis preguntas, pero está bien. Hay un análisis excelente que salió después de las elecciones en Argentina en la que ganó Alberto Fernández, donde básicamente se establecía, y paradójicamente considerando la actualidad de Argentina, no votó la cabeza, no votó el hígado, votó la billetera. Ustedes ya me spoilearon y justamente yo les iba a decir, aquí en Bolivia posiblemente también votó mucho la billetera. Pero ni idea con esto, yo habían entendido, y si quieren, insisto, pueden profundizar un poco en las fortalezas del MAS. Mi siguiente pregunta va directamente a, ¿qué es lo que no hizo la oposición? ¿Qué es lo que le faltó a los partidos de oposición, o bueno, a los partidos contendientes del MAS,
para sacar más votos, a pesar de que en 2014 el máximo opositor consiguió un 23-24%, y en este caso, al menos Carlos Mesa ronda el 30%. A pesar de este pequeño crecimiento, ¿qué le faltó a la oposición? E insisto, si quieren introducir algo de lo que dijo uno de ustedes, bienvenidos. Yara, por favor. Bueno, primero creo que tengo que hacer una pequeña disculpa. Cuando estabas interviniendo, este, me he tenido como un ataque de recuerdos de lo que ha sucedido con el ministro de Minería cuando esbozó ese comentario desubicado de decir que él no era masista porque tenía otro tipo de rasgos. Y me hacía recuerdo mucho al tiempo de los memes, ¿no? Y me acuerdo que en ese entonces muchos de mis amigos masistas empezaban a postear y decían su ministro de Minería y mi ministro de Minería, ¿no? Recordamos que César Navarro tenía igual otro cierto tipo de características y que parecía al final y al cabo una contradicción total de decir que por el tener cierto tipo de piel o tener ciertos rasgos, no te hace ni masista ni no masista, ¿no? Y eso es algo que estamos viviendo lastimosamente en el país, ¿no? O sea, esa clase de comentarios que bien ha mencionado Franco, es lo que ha sucedido días anteriores, bueno, días posteriores a las elecciones, ¿no? Ver videos en Santa Cruz donde se esbozaban claros cánticos racistas y discriminatorios, ver en comentarios en Facebook o memes que te estaban diciendo en temas así súper controversiales de que no saben pensar y por eso votan así, o desde una mirada muy paternalista diciendo que los indígenas no, como si los indígenas o los sectores sociales o ciertos sectores de la población no tuvieran sus propios intereses políticos, sus propias ambiciones y su propia perspectiva de lo que quieren para Bolivia, ¿no? Entonces, más o menos era por ahí y me disculpo de nuevo. En base a lo que tú mencionas, creo que es bien importante diferenciar lo que ha sucedido en Bolivia con lo que ha sucedido en Chile. Yo más bien asemejo que el Frente Amplio en Chile se asemeja al inicio del movimiento al socialismo. Si recordamos, el inicio del movimiento al socialismo ha sido sí una coalición, desde una definición de Fernando Mayorga, pero una coalición de sectores sociales, ¿no? En ese entonces se podría denominar al al socialismo como el instrumento político donde los sectores sociales, indígenas, mujeres, personas LGTB encontraban el espacio para llegar al poder y adquirir cierto tipo de derechos en ese caso, ¿no? O sea, se ha construido el movimiento del socialismo en base a esa perspectiva. Obviamente, tengo una perspectiva obviamente pura sumamente personal. Yo creo que esa herramienta se ha ido desgastando en los tiempos y además por ciertos actores sociales del movimiento del socialismo, con hechos como el TIPNIS, con el tema del Chaparina, con también la represión a las personas con discapacidad, con el tema también a la falta de consulta previa a los pueblos indígenas. Yo creo que ese tipo de aspectos han hecho que se cuestione mucho qué significa en estos momentos el movimiento del socialismo, ¿no? Entonces tú me preguntas, ¿qué es lo que necesita la oposición o qué es lo que necesitaba la oposición para, para ganar unas elecciones, ¿no? Yo creo que hay que comenzar pensando en que hay ciertos actores políticos que tienen que irse a su casa. Me molesta personalmente ver a Sánchez Berzaín teniendo palestra, por ejemplo, o ver a candidatos de oposición que no tienen ni siquiera el arrastre para llegar a no perder su personería jurídica en unas elecciones, pero que están candidateando de todas formas, no sé si por un tema de ego o no sé si es por otro tema de tal vez buscar negociaciones con el que es más fuerte para brindarle apoyo, ¿no? Y creo que no está bien, porque si hacemos una juntucha de la oposición, el movimiento del socialismo obviamente va a seguir teniendo el apoyo que tiene. Creo que Comunidad Ciudadana ha intentado armar un proyecto de país, ha buscado además rehacer su programa de gobierno y ha buscado también alianzas significativas, pero como también ha dicho uno de los compañeros, creo que en algunos momentos no ha sido claro, ¿no? En el tema específicamente de la corrupción
de la gestión de Yanine Áñez ha habido muy pocos pronunciamientos de parte de comunidad ciudadana y creo que es muy importante saber que la corrupción no tiene color político y si nosotros no somos firmes y claros de cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia a la violencia, cero tolerancia al machismo, vamos a seguir repitiendo los modelos políticos que tan cansados ya estamos los bolivianos. Perfecto, perfecto. Andrés, me gustó mucho el ejemplo de Yara respecto a cómo surge el movimiento socialismo, porque si bien surge con la comuna, con un acercamiento de intelectuales de izquierda, burgueses, pero de izquierda, quizás, y perdón que me robe la participación de Yara para preguntarte todo lo que les había preguntado inicialmente, pero dentro de la pregunta macro y si quieres oficial de cuál es el error esencial de la oposición y de los partidos que estaban candidatando contra el MAS para que les vaya tan mal, sumo. ¿Tú crees que el MAS estaría volviendo incierto o al menos estaría tanteando volver a esos orígenes en los cuales acercaba a esa burguesía intelectual con las masas populares? Ya, bueno, voy a empezar un poquito por eso último que tú dices. Yo no estoy de acuerdo en que el surgimiento del movimiento socialismo parte de una intelectualidad, más bien yo creo que es un proceso en los fines de los 80 y los 90 en que las organizaciones sociales, la parte orgánica, como se le dice desde el léxico masista, empiezan a coincidir en términos de la unidad y una postura respecto al proyecto político, más concretamente el neoliberalismo, un proceso muy complejo de muchos encuentros, desencuentros que habían líderes históricos como el Malco, Alejo Vélez, Evo Morales, que se fue formando en la batalla, en la guerra del agua, en la guerra del gas, y por supuesto estaba el Grupo Comuna, pero eso vamos a decir, el movimiento socialismo ya estaba consolidado cuando Evo va a pedirle a Álvaro de Comuna que sea su vice, ¿no? Es como que Álvaro forma al movimiento socialismo. En ese sentido, yo creo que ahorita igual cosas que se puede entender de por qué el MAS le fue tan bien en su desempeño electoral es porque hay una impresión de regeneración interna dentro de sus votantes, tanto porque Evo Morales salió, porque había una camada, vamos a decir, de ministros que generaron mucho desazón entre la población de base, que se vayan. Entonces, yo te puedo decir con conocimiento de causa de que ahorita al interior del movimiento socialismo hay fuerzas en disputas entre la gente que justamente quiere regenerar el MAS desde la parte orgánica, desde las partes de las organizaciones sociales y ver en qué medida hay una participación de otros sectores, vamos a decir, invitados, como se les dice, ¿no? Entonces yo sí te digo, no creo que sea algo dicho, no es algo que está dado, pero sí se está dando esa regeneración, o sea, sí se quiere, hay fuerzas que quieren esa regeneración y personalmente creo que sería lo positivo porque eso ha dado, ponte, que ahorita el más crezca entre la juventud y nuevas generaciones, ¿no? Eso pienso. Respecto a la pregunta central que das a la que hizo tan mal la oposición, ya lo mencionaba un poco antes, igual ya lo adelantó, yo coincido, yo creo que Janine Áñez, por ejemplo, tenía muy poco que hacer, le podía haber ido muy bien si es que mínimamente presentaba una visión de transparencia en su gestión, una visión tecnocrática de su gestión, haciendo lo mínimo, si mostraba, si se hincaba en un discurso de la reconciliación, aunque no lo hiciera, yo creo que pudiese haberse montado muchísimo más en su victoria, sobre todo entre ciertas clases medias que yo creo urbanas, que yo creo que abandonaron, vamos a llamarle a la derecha, a partir de lo que pasó este año. Más bien hicieron lo contrario, el gobierno adoptó una política belicista en contra del otro, en contra de las clases populares, en contra de las clases trabajadoras, en un constante regenerarse, explicar todos sus errores internos a partir de culpar y violentar al otro, que fue algo muy sentido desde la gente. Yo creo que si Comunidad Ciudadana era la única fuerza con verdaderas alternativas, tendría que haber tomado mayor distancia, mayor claridad con esto. Yo creo que Comunidad Ciudadana cometió el error de tener una campaña negativa, una campaña, me refiero a que por descarte, yo no soy ni este ni soy este. Yo no hago ni esto ni hago esto, cuando el contexto había cambiado del año pasado, ¿no? Ellos querían que el voto antimacista iba a bastar, pero no, ya tenemos una polarización, tenemos preguntas
concretas respecto a la crisis económica, respecto a lo de justicia, que es un punto clave, ¿no? Que ya mencionaron los compañeros, y nunca se posicionó realmente. Nosotros, Yara dice, bueno, había un programa, pero todos sabemos que era el voto útil. O sea, al final redunda en eso y la gente decía, ya no es el Evo, entonces por eso voto por Comunidad Ciudadana. Entonces yo creo que ese fue un gran problema que hace que igual se haya sentado en mesas con gente que ha participado en las dictaduras o que ha sido cercano a las figuras de dictadura como Tuto Quiroga, por ejemplo, ¿no? Por retomar tu intervención, que hace que Carlos Mesa, aunque quería sostener una visión progresista para agarrar ciertos sectores de una izquierda liberal de las ciudades, al final cada vez fue quedando más delimitado que pertenecía a estos sectores del pasado, yo creo que igual ahuyentó cierta población. Personalmente, creo que Carlos Mesa debió haberse disputado el voto del MAS, creo que debió haber discutido en los términos del MAS también, pero por su apuesta, mal que bien, fue más bien disputarse con toda la derecha el voto y ahí pues fue donde yo creo que terminó restándole. Camacho, ese que todos dicen que le echan la culpa de que por qué no fue en el voto útil, pero yo perfectamente entiendo la decisión, no la comparto, creo que creemos es una fuerza reaccionaria y que supone muchos peligros contra la democracia en Bolivia, pero entiendo que el voto cruceño necesitaba tener un espacio y la mayor victoria de él era dar un relevamiento de las fuerzas en Santa Cruz, que ahora ya no existe demócratas, pues en gran medida y ahora es como él se establece como la figura. Entonces yo no creo que se le pueda achacar a una fuerza que sabíamos que no iba a ganar y que tenía intereses bien anclados, sino hay que fijarse en la segunda fuerza como Comunidad Ciudadana, que claramente no tomó las decisiones correctas, que era alejarse de estas fuerzas de derecha. Eso. Genial, genial. Antes de pasar la palabra a Franco, otro gran problema de moderar con gente muy inteligente es que dan ganas de alargar mucho el programa. En ese sentido, tienen que saber, y se los digo de frente, los odio un poco por eso. Franco, otra vez voy a agarrar algo de Andrés dentro de la pregunta macro. Pero primero te repito la pregunta macro y después te digo algo que me gustaría decir respecto a lo que dijo Andrés. Me parece bien interesante. ¿Cuál fue el error esencial de la oposición y de los partidos que estaban yendo en contra del movimiento del socialismo para no darles la batalla que uno esperaba? Y en realidad esta vez no te voy a desviar tanto como creo que sí desvié un poco a Andrés, pero sí voy a agarrar algo de Andrés. Comunidad Ciudadana era la segunda fuerza, es la segunda fuerza, es decir, el tema de no creo en las encuestas, la dictadura de las encuestas, todo eso evidentemente quedó totalmente borrado, ¿no? Era la segunda fuerza Comunidad Ciudadana. Un problema que posiblemente llegó a tener Comunidad Ciudadana, y este es un análisis totalmente propio en parte a partir de lo que dijo Andrés, Comunidad Ciudadana tenía en parte la tarea de agarrar a los grupos descontentos, librepensantes del movimiento al socialismo, pero también tenía la tarea de agarrar a grupos de derecha o de centro derecha que evidentemente iban a votar en contra del movimiento al socialismo y que a priori iban a votar a favor de quien convenga. Pero al mismo tiempo, y se ha visto mucho en redes sociales, se ha visto mucho en debates, cómo Comunidad Ciudadana planteaba una posición, y voy a poner un ejemplo muy claro, una posición ligeramente, al menos ligeramente abierta respecto al aborto, y la derecha que iba a votar por Carlos Mesa o por Comunidad Ciudadana a priori, ya empezaba con, es que Carlos Mesa es un progre, es lo mismo que Evo, es lo mismo que el MAS. Entonces, posiblemente una de las dificultades, y lo inserto en la pregunta a ti, Franco, posiblemente una de las dificultades de Comunidad Ciudadana pudo llegar a ser contentar a todos. Mira, yo creo que, obviamente, al ser la segunda fuerza política, después de un conflicto postelectoral, es algo muy claro de parte de Comunidad Ciudadana que no la tenían fácil. Están en una situación muy complicada y necesitan una estrategia adecuada al momento. Yo creo, con riesgo obviamente de equivocarme, que el voto de la derecha que tuvo Comunidad Ciudadana el año 2019
iba, tal vez no iba a ser no iba a cambiar mucho al 2020. Yo creo que el voto de por lo menos una gran parte de sectores de la derecha estaban asegurados para el 2020 o no iba a haber una modificación muy amplia. Em, en ese sentido, yo, más allá de que tenga un discurso progresista, Carlos Mesa, yo creo que de parte de la derecha el sentimiento de votar en contra del MAS era mucho más fuerte, con excepción de los votos que se llevó la agrupación Creemos, ¿no? Que considero que no hubo una modificación muy grande de las elecciones del 2019. O sea, ese voto evidentemente estaba presente en los números de Comunidad Ciudadana en el año pasado, pero considero que no iba a haber una modificación muy grande si cambiaba un discurso Carlos Mesa que pudiera acercarse un poco más hacia los sectores de izquierda. Y ese ha sido yo creo que el principal error, pero no solo hacia la clase media de izquierda o ese sector intelectual, digamos, del occidente, que va más hacia la izquierda, sino yo creo que la gran falla de Comunidad Ciudadana ha sido no acercarse a las áreas rurales y dar por sentado que ese era un voto perdido. Yo creo que ese ha sido el gran error. Yo creo que yo siento que no fue a buscar esos votos. Siento también que ellos creen que su votación iba a modificar mucho a comparación del año pasado. Coincido plenamente en que em, el error de Comunidad Ciudadana ha sido posicionarse tratar, hacer lo posible de no entrar en mucha controversia, es decir, sentarse en una posición muy segura, ¿no? De vez en cuando sacar un poco un discurso progresista para que no se escapen mis votos de la izquierda, sobre todo de la clase media intelectual paseña, pero aferrándome a mi lugar, ¿no? Yo creo que si Comunidad Ciudadana hubiera sido mucho más hubiera condenado de manera reiterativa algunos actos de racismo, discriminación, no solo del gobierno, sino también de algunos sectores de extrema derecha, hubiera podido posicionarse mucho más, la gente hubiera tenido mayor claridad de ese progresismo que quería demostrar como unidad ciudadana. Y algo muy importante, eh, al final de cuentas, yo creo que gran parte de la población ha, ha, ha pensado o ha votado pensando también, como tú lo mencionabas, Mauri, en su bolsillo, en su bolsillo. Y gran parte de la población también ha tenido una percepción eh, muy positiva de la gestión de Luis Arce durante los 14 años. Yo personalmente no estoy de acuerdo con la gestión de Luis Arce, tengo mis críticas profundas al movimiento socialismo y en contra de Luis Arce, pero no estoy hablando de mí, estoy hablando de una gran parte de la población que se ha sentido muy contenta, cómoda con la gestión, con la administración de la economía. Podemos decir, sí, pero eran las reservas nacionales, sí, pero nos endeudamos. Es un tema aparte. Estamos hablando de la percepción que tuvo una gran parte de la población, sobre todo que vive en situaciones complicadas y que su situación se ha complicado aún más durante la pandemia. Entonces, ¿cuál ha sido la reflexión de esa población? Con esta persona a mí me va muy bien, con esta persona me está yendo malísimo. Y este señor, que es la segunda fuerza política, está aliado con esta persona, porque esa ha sido la visión. Y eso también forma parte ha sido también la factura que le pasó el movimiento de las pititas a Carlos Mesa. El movimiento de las pititas ha sido un movimiento que ha logrado agrupar a políticos, partidos políticos y movimientos ciudadanos. Entonces, entraron en la misma bolsa movimientos ciudadanos, incluyendo a Carlos Mesa y Yanine Áñez. Entonces, ese votante que quería seguridad económica, que al final de cuentas votó por Arce, no logró separar ya en momentos políticos a Carlos Mesa del gobierno de transición. Yo te aseguro que si tú vas y hablas con alguna persona, digamos, que ha votado por el movimiento de socialismo, no sé si te vas a una comunidad rural, él
te va a decir con toda seguridad que Carlos Mesa está dentro del gobierno de transición. Muchas personas en la ciudad incluso consideran que Carlos Mesa está, y no es por desconocimiento, sino es por una percepción que han dado los políticos de esto, ¿no? Y no hubo esa capacidad no, para separarse, que debió expresarse a través de mayor críticas en contra del gobierno, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo y eso me parece muy interesante. De aquí en adelante yo creo que no vamos a ver, yo creo que la oposición va a tardar un poco en reestructurarse, pero tiene que haber una reestructuración, tiene que haber una renovación. Señor Armando, No, no me spoilees tanto. ay, perdón, pero No, no, algo chiquitito que decía claro. Andrés, que me parece muy interesante, va a ser muy importante analizar y ser testigos de esos conflictos internos que hay y que se van a incentivar a futuro dentro del movimiento al socialismo, ¿no? Por distintas razones, ¿no? Yo creo que va a ser muy interesante analizar eso y va a ser muy interesante cómo es que la oposición, si es inteligente, va a ir observando esos conflictos internos. En algún momento del gobierno de transición, yo creo, llegué a pensar que Comunidad Ciudadana iba a aprovechar el momento. Eh, Porque vi cierta cercanía, por ejemplo, entre Comunidad Ciudadana y algunos sectores un poco más conciliadores del movimiento socialismo, como Eva Copa en su momento, o señor Choque, ¿no? Yo creo que la estrategia de justamente Comunidad Ciudadana, como lo decían, era atraer esos movimientos conciliadores, ¿no? Entablar las estrategias necesarias a través del capital que tenían esos asambleístas. Yo te puedo decir que hay asambleístas en Comunidad Ciudadana que tienen una enorme legitimidad y credibilidad incluso en sus comunidades y en las circunscripciones que representan, ¿no? Yo creo que tenía el capital humano, pero no lo supo utilizar. Perfecto. Eh, bueno, estamos con Yara Espinosa, estamos con sí, estamos con Andrés Huanca. Ay, es que en serio me gustaría alargar muchísimo esto, pero evidentemente no se puede. Eh, Tengo una última pregunta previo a la reflexión final. Eh, a ver, algo que, que escuché de algún analista que me pareció muy interesante fue que tanto Comunidad Ciudadana como el movimiento del socialismo sobreestimaban un poco a los partidos políticos, tanto a demócratas, a Unidad Nacional, y les daban mucha importancia a eso. Entonces, literalmente atacaban a Áñez, en el caso del movimiento socialismo sobre todo, cuando no era tan necesario porque la gente ya sabía lo que estaba pasando. Y por el lado de Comunidad Ciudadana, consideraban cierto tipo de frases de otras fuerzas, de Pluto Quiroga, incluso de MacLean, que les decía, no, tienen que unirse cuando al final al pueblo, evidentemente, no le importaba demasiado la clase política. O sea, definitivamente algo que se demuestra en estas elecciones, desde mi punto de vista, es el pueblo no quiere saber de políticos. Entonces, contentar a políticos o atacar a políticos no necesariamente es bueno. Es mejor contentar a la gente. Y ese fue un pequeño error que creo que, curiosamente, que personalmente también creo que cometió el movimiento socialista porque le daba mucha importancia a sus opositores. Ya para finalizar, una última pregunta previo a la despedida. ¿Cuáles son los retos del nuevo gobierno? ¿Cuáles son los retos del nuevo gobierno? Si es que hay un movimiento socialista. ¿Y cuáles son los retos de la nueva oposición? Porque justamente, como explicaba muy bien Franco, al final son nuevos asambleístas prácticamente toda unidad demócratas. Y aquí sí le voy a hacer publicidad a una diputada, perdóneme, lamentablemente tampoco va a estar Jimena Costa, que para mí ha sido de las mejores diputadas que han habido en Bolivia. Tampoco van a estar, van a ser nuevos asambleístas. Entonces, y vuelvo a empezar contigo, Yara. ¿Cuáles son los retos del nuevo gobierno, del nuevo MAS, de la nueva oposición? Bueno, antes de empezar con tu pregunta, quería responder un poco sobre el contexto también
de lo que creo que ha pasado con Creemos, ¿no? Em, Creo que es necesario hacer el recuerdo que Camacho siempre ha buscado el poder por el poder, ¿no? No me voy a olvidar en los tiempos de las movilizaciones, cuando estaba en La Paz, dijo una barrabasada de hacer una junta de gobierno transitoria de ilustres, ¿no? Y que Ivo tenía que renunciar y que en vez de él iba a entrar esa junta. Lo busqué en internet para exactamente decir sus palabras. Creo que es importante darnos cuenta de que los cruceños no han votado por un proyecto en favor de Santa Cruz, porque si analizamos el proyecto político de Luis Fernando Camacho, no es un proyecto político que ayude realmente a que Santa Cruz crezca, ¿no? A que se desarrolle desde una mirada mucho más humana, desde una mirada, desde una perspectiva mucho más amigable también con el medio ambiente. Es solamente los intereses políticos y económicos que él tiene de por medio y ciertos sectores de la cruceñidad. Entonces, creo que hay que hacer énfasis en eso. Y también creo que es uno de los elementos clave por las que también el movimiento al socialismo está como segundo en Santa Cruz, ¿no? Yo creo que eso es una respuesta también a que no ha habido un proyecto que realmente favorezca a la ciudadanía de a pie de Santa Cruz. Eh, Como decías, creo que la oposición sí tiene muchos retos ahora de lo que se viene, pero también creo que la ciudadanía tiene algunas preguntas, ¿no? Más o menos estos días nos respondían qué iba a pasar con Evo Morales, ¿no? Yo pregunto qué va a pasar con Quintana, qué va a pasar con la vulneración de derechos humanos que hemos tenido en la anterior gestión del movimiento al socialismo, qué va a pasar con gente como Entre Basaguas, que viene, se mete en la política boliviana y termina diciendo barrabasada y media y discriminación y media, ¿no? Entonces creo que es importante empezar a enfatizar que ha existido una vulneración de derechos en esta temporada y creo que es necesario que los parlamentarios, ya sea de la oposición o sea del oficialismo, tienen que tener en claro que los ciudadanos estamos buscando un mejor proyecto de país. Estamos buscando de que ellos empiecen a pensar en los ciudadanos, empiecen a pensar en los bolivianos. Entonces, sí, tal vez una de las razones por las que se ha votado a favor del movimiento socialismo, una mayoría de la población ha votado por eso, sea que hay buenos indicios de que se puede manejar la crisis económica. Bueno, estamos esperando resultados y creo que la ciudadanía está expectante a ver cuáles son los movimientos y las primeras cosas que van a hacer, especialmente los 3 primeros meses de gobierno de Luis Arce y Choquehuanca, ¿no? Entonces, creo que existen desafíos, han habido muchos proyectos de ley que han quedado estancados, han habido muchos proyectos de ley que también han tenido sus retrocesos, como la ley de la identidad de género, creo que ha tenido un retroceso y creo que tal vez con comunidad ciudadana se puede volver a entablar conversaciones como el mejoramiento de la ley 348 para que tengamos un mejor procedimiento de atención a las víctimas de violencia. No quiero alargarme en eso y obviamente estoy bien contenta de haber participado en este espacio y haber escuchado a mis compañeros. Genial, gracias. Bueno, igual vas a tener un minuto de despedida al final, Allá. pero de parte de ellos, gracias. Andrés Huanca, por favor, bueno, te reitero la pregunta. Creo que está bien, hermano. Creo que ahora sí me Ah, acuerdo. ya, súper. Y no te Sí, agrego nada, además. Así que, voy a intentar ser así bien, bien puntual. Yo creo que hay que sectoralizar al país, hacerlo por sectores, porque los partidos políticos al final son expresiones de voluntades políticas de diferentes intereses de nuestra geografía, nuestra población, a nivel de clase, a nivel étnico, a nivel incluso de género, en fin. Yo creo que para empezar a hablar de la derecha boliviana, que son las expresiones políticas de las élites económicas de este país, la oligarquía o la burguesía paceña, que tenía su expresión en Carlos Mesa, está descabezada. Dudo mucho que Carlos Mesa vaya a ser un candidato en las siguientes elecciones. Entonces yo veo ahorita que tienen van a tener sus parlamentarios, pero es una fuerza, creo yo, que no está en un proceso ascendente vigorizante. Más bien veo que expresa una decadencia en la derecha que históricamente ha gobernado en Bolivia desde el retorno a la democracia en el 85.
Eso lo veo con un subcandidato que, como bien decías, van a necesitar una renovación y esas renovaciones de líderes no son tan inmediatas. Por ejemplo, en el 2016, cuando se votó por él, no me acuerdo que decían, pero van a aparecer jóvenes, van a aparecer nuevos líderes. Y bueno, no pasó, ¿no? No pasó a nivel presidencial, ¿no? Entonces yo veo una crisis respecto a la representación política de la burguesía, de las élites paceñas. Lo que yo puedo ver más bien a nivel Santa Cruz es lo que ya mencionaba, hay una regeneración ahorita en su mandato político, ahora creemos y Camacho va a asumir un liderazgo como un líder joven que va a buscar proyectarse más adelante, ¿no? Incluso a presidenciable en las siguientes y con mayor fuerza, quizás gobernación en lo que se viene en las subnacionales, y ya tiene bancada. Yo creo que así un poco contrapunteando con lo que decía Yara, yo creo que el Santa Cruz, su proyecto político, ¿no? En su percepción, en su subjetividad, como decía Franco, su proyecto es la descentralización, ¿no? Ellos tienen una carga histórica política muy grande con respecto a la paz, ¿no? De descentralizarse y al mismo tiempo a nivel económico su visión es bastante emprendedurista, bastante así del empresario, de la lógica del desarrollo económico, por desarrollo económico bastante fuerte. Por eso una figura empresarial es tan valiosa. Entonces yo puedo decir que a nivel gobierno lo que pasa con Creemos, o sea, la burguesía, la élite cruceña está bien, está más vigorosa o con una perspectiva futuro mayor que la de Comunidad Ciudadana, lo cual, ahí sí coincido con Yara, supone algo bastante preocupante para los sectores progresistas o con un criterio de izquierda o pro derechos humanos, ¿no? Porque ya estamos viendo de que tiene un componente fascistoide bastante fuerte, ¿no? Entonces, eso a nivel de estas fuerzas. Ya a nivel del movimiento socialismo o de la expresión de lo nacional popular, para mí el mayor desafío que va a tener respecto a la crisis económica que se viene. Luis Arce habla de unidad para afrontar con la crisis, el encuentro, y está bien, siento que es un bonito eslogan, pero las crisis no incentivan la unidad, las crisis exacerban las diferencias, todas las revoluciones, los fascismos, todos han acrecentados, han dado en periodos de crisis económica, pandemias incluso, por lo cual yo creo que en este año incluso lo vimos con los enfrentamientos, la gente pues de la zona sur de Cochabamba enfrentándose porque no tienen qué comer, respecto a otros sectores que pedían más bien que no se les deje trabajar por la pandemia. En fin, se exacerban las diferencias. Y yo creo que ahí el gobierno va a tener que lidiar con decisiones muy difíciles de quiénes van a ir pagando la crisis económica que se viene. O va a ir por ciertas lógicas equilibristas que sacrifican un poco a su base popular, a su base trabajadora, o va a más bien plegarse a esta gente, que es lo que un poco nos anunció en su campaña de, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas, y va a intentar más bien poner a las élites un poco contra las lianas. No lo sé. Quizás históricamente el MAS ha buscado más una posición de conciliación. Yo creo que le va a ser muy difícil en un periodo de crisis tan grave como la que se viene. Entonces, para terminar, porque también hay para mí otro sector que no estamos en el poder, o sea, yo voto por el movimiento socialismo y he militado para que gane el movimiento socialismo, pero también hay una izquierda que no está en el poder y que no es parte orgánica del movimiento socialismo, que también va a tener una tarea, pues, de pujar a que el movimiento socialismo en todo este periodo de crisis y de bifurcaciones que hayan, no traicione cierto proyecto histórico. Y creo que otra de las tareas del movimiento socialismo y de esta izquierda va a ser tender canales de diálogo que no hubieron en los últimos años de la gestión del movimiento socialismo, en que hubo una brecha muy grande y no la supimos administrar. Por dar un ejemplo, en el nuevo código, en el anterior código penal que quería aprobar el movimiento socialismo, había muchas cosas que, bueno, la oposición criticó, pero pronto había aumentar las causales para el aborto. Y bueno, el movimiento feminista de ese momento, en un momento, no diferenció o no se expresó diferenciando, como rechazamos o que quieres el código, pero esto se tiene que preservar, por ejemplo. O estas cosas ambientales también, pero esto no me gusta. Yo creo que tenemos esta izquierda y en relación al movimiento socialismo, aprender ahora a administrar diferencias, cercanías, para que, bueno, el proyecto avance y no se estanque, ¿no? Que es algo que yo creo que apostamos desde la izquierda y para que sea un proyecto un poquito más, que logre objetivos un poco más utópicos o más de largo plazo, ¿no? Más mayor igualdad, mayor inclusión, el Estado plurinacional, en fin. Yo diría que son esas. Yo creo que el eje troncal es la crisis económica, que lo va a poner en un lugar muy incómodo el movimiento socialismo, y la izquierda,
movimientos socialistas, tenemos que jalar a que responda la clase trabajadora y la derecha y las élites están en un proceso de rearticulación que probablemente, auguro, Camacho va a encabezarlo más a largo plazo. Eso. Perfecto. Un pequeño comentario, espero que ninguno de los tres me odie o me considere tonto por lo que voy a decir, pero Áñez también surgió y creo que no le gana por tantos años a Camacho, ¿no? Si es que hablamos de juventudes. Lo siento, Camacho, eres mayor. Eh, no se preocupe, no creo que Camacho nos siga demasiado. Franco, tu penúltima intervención antes de la despedida, ¿cuáles son los retos que enfrenta el nuevo gobierno, que enfrenta el nuevo movimiento al socialismo, y cuáles son los retos que enfrenta la nueva oposición? Bueno, justo escuchaba el día de hoy un comentario en la oficina muy interesante. Decían, tal vez el más contento de todo este resultado de las elecciones es Carlos Mesa, porque no va a afrontar una situación extremadamente complicada como es la que se nos viene, ¿no? Entonces, tampoco crean, no sé, bueno, a manera de comentario, de broma, sabemos que no es verdad, ¿no? Pero eso ejemplifica que se acerca un panorama muy complicado. Eso es ya muy evidente, ¿no? ¿Y cuáles son los retos? Yo creo que hay que analizar a partir de distintas perspectivas. Primero, eh, hay que consolidar las instituciones democráticas que han sido debilitadas no solo durante la época del movimiento socialismo, sino antes, igual. Así todo un proceso de debilitamiento de las instituciones democráticas, de las instituciones como el órgano judicial, que al final de cuentas, y es así muy evidente durante la transición, ha sido, yo creo que el movimiento socialismo pudo darse cuenta del error que habían cometido, ¿no? En no consolidar y más bien tratar de conformar un órgano independiente ha sido muy contraproducente para ellos justamente cuando fueron perseguidos durante la época de transición. Y eso yo creo que puede provocar una conciencia para justamente durante su nuevo gobierno trabajar para un mejor órgano judicial, ¿no? Yo creo que de entrada hay que cambiar la ley electoral, que es una ley draconiana. Por favor, que los pueblos indígenas no puedan tener las mismas posibilidades que un partido político para acceder, digamos, a, 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 a las contiendas electorales. Simplemente no puede ser posible, es inconstitucional, va en contra de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, y de manera específica hay muchas cosas que tiene que cambiar la nueva Asamblea Legislativa, la ley electoral, ¿no? Yo creo que debería hacerse esto antes de las elecciones subnacionales. Como ya lo mencionaba anteriormente, yo creo que van a haber muchos problemas al interior del movimiento socialismo. Eh, hay, no conozco muy bien su estructura, debo admitirlo, pero yo creo que sí van a haber problemas, sobre todo relacionado a determinados sectores que, queramos o no, sí también forman parte de cierta clase media alta o clase media intelectual, ¿no? Yo creo que ahí van a existir ciertos choques y corresponderá a Luis Arce y David Choquehuanca eh, tal vez aprender de los errores y encaminar procesos de diálogo y concertación en sus bases. Pero, como lo decía Andrés, yo creo que la posición no estrictamente de derecha, yo creo que van a haber muchos sectores de izquierda y centro izquierda, probablemente con la derecha también, o la centro derecha, que van a tardar en conformar, si es que lo logran, porque como lo mencionaban, desde el 2016 pensamos que se iba a poder conformar algo, pero yo creo que van a tardar en conformar un proyecto político en lo posible y esperamos algo mucho más a largo plazo, pero que sea estable y que pueda involucrar a todos los sectores de la sociedad en Bolivia, no solo las áreas urbanas, sino que tenga un proyecto abierto, ¿no? Un aspecto muy importante que considero es el tema de derechos humanos y ese es un reto muy grande que va a tener el próximo gobierno. Durante la época de transición, en realidad no durante la época de transición, sino durante todo el conflicto postelectoral. Desde mi punto de vista, seguimos viviendo el conflicto postelectoral.
Entonces, durante todo ese conflicto existieron varias vulneraciones a derechos humanos. Pero yo considero que, tal como lo decía de manera muy interesante el último informe sobre el conflicto de Amnistía Internacional, yo creo que es el resultado de un debilitamiento de la situación de derechos humanos que se profundizó en la época del movimiento socialismo, pero que ya estaba presente antes, ¿no? Entonces, yo creo que se deben hacer los esfuerzos necesarios para conseguir verdad, justicia y reparación por todas las graves vulneraciones a derechos humanos, ¿no? Yo critico mucho que vengan organismos, está bien, los organismos internacionales tienen que hacer la observación, tienen que hacer los informes y tienen que estudiar, pero se está hablando y es una certeza que va a venir el grupo de expertos independientes, interdisciplinario de expertos independientes de la CIDH a investigar los hechos de violencia durante el conflicto postelectoral. Pero yo creo que esa no es la vía, no es el conducto que deberíamos tomar. Yo considero que como bolivianos no deberíamos permitir que, podemos permitir, pero creo que la solución no está que un organismo externo venga al país y nos diga qué es lo que ha pasado, ¿me entienden? Podemos tener ciertos parámetros, podemos tener sus opiniones, pero yo creo que Bolivia en todos los momentos de crisis, en todos los momentos de problemas, siempre ha tenido la habilidad para resolverlos a través del voto, como pasó el 2020, a través de la concertación, del diálogo entre distintas perspectivas. Mi propuesta para tener verdad, justicia y reparación con los hechos de violencia es la conformación, por ejemplo, de una comisión de la verdad que pueda emerger en un diálogo y concertación de los nuevos asambleístas, ¿no? Yo creo que ese va a ser un reto para el nuevo gobierno, ya lo dijeron, un gran reto va a ser la pandemia. Eh, Otro reto también va a ser, en el marco de la pandemia y de una crisis económica, ver alternativas de parte del nuevo gobierno para gobernar sin vulnerar el medio ambiente, ¿no? Que la economía no esté basada en una economía, en el extractivismo, que al final de cuentas termina vulnerando los derechos de los pueblos indígenas, la consulta previa. Durante la época del movimiento del socialismo, nosotros hemos denunciado en reiteradas ocasiones, por ejemplo, el desplazamiento involuntario de eh, pueblos indígenas en aislamiento voluntario, contacto inicial, ¿no? Eh, y así, ¿no? Entonces yo creo que ese va a ser también un reto para el movimiento del socialismo, ya lo había mencionado, otro reto va a ser la justicia, pero yo creo que con la experiencia del año pasado van a tener tal vez una voluntad mucho más grande para cambiar esta justicia que desde mi punto de vista está podrida, ¿no? Um, yo creo que el movimiento socialismo, más allá de las críticas que tengo al presidente electo y al vicepresidente, eh, tiene una oportunidad de oro para encaminar un proceso de reconciliación, ¿no? Tiene apoyo popular, está entrando con una buena bancada y no va a tener los mismos problemas que los tendría Carlos Mesa si hubiera sido electo, ¿no? Entonces yo creo que tiene esta oportunidad para reconciliar al país o por lo menos para encaminar un proceso de reconciliación, porque en eso no estaba tan, eh, no, más bien, sí, estaba de acuerdo con Andrés cuando mencionaba que la crisis no es que nos une, sino por el contrario. Podemos mencionar a varios países que están en crisis económica en este momento, donde la población más bien han entrado en procesos terribles de violencia, polarización, discriminación, um, y ese va a ser un gran reto para el movimiento socialismo. Yo creo que hay que trabajar, hay que estar atentos desde la sociedad civil y algo ya para terminar. Yo creo que el movimiento socialismo, o por lo menos el gobierno, debería aprender de los errores del pasado y tener un mayor acercamiento a justamente organizaciones de derechos humanos. Y es así el error que tuvieron anteriormente. Hubo un proceso muy constante a través de legislaciones, a través de restricciones del espacio cívico de organizaciones de derechos humanos para dificultar su trabajo, ¿no? Para obstaculizar su trabajo. Entonces, eso ha evitado que organizaciones emblemáticas de derechos humanos puedan constituir en actores creíbles y legítimos en momentos de crisis. Durante la época de los gobiernos neoliberales habían graves violaciones a derechos humanos.
Sin embargo, a estas organizaciones se las atacaba, evidentemente, y tenían graves, y eran muy serios estos ataques, pero se trataba de mantener su credibilidad y legitimidad para que estos puedan servir como terceros imparciales al momento de ayudar en el diálogo y la concertación, ¿no? El debilitamiento de estas organizaciones ha sido muy evidente durante el gobierno del MAS, y en los momentos más difíciles, estos actores que en algún momento servían como imparciales, como aquellos que podían fomentar el diálogo, en algunos casos no lo hicieron, y en algunos casos se volvió muy difícil hacerlo, ¿no? Porque simplemente el MAS ya no aceptaba esos interlocutores. Entonces yo creo que acercarse a estos movimientos, tener un acercamiento con las organizaciones de derechos humanos, les va a ayudar mucho a asumir el reto de la crisis. Perfecto, muchas gracias. Bueno, finalmente, otra vez ya para una pequeña despedida de cada uno. Yara, por favor. Bueno, a mí sí me quedan algunas dudas, ¿no? Sobre lo que va a pasar con nuestro país. Yo sigo con la duda si realmente el movimiento del socialismo es un proyecto de izquierda, ¿no? Si realmente vamos a pasar por una transición económica o las condiciones sociales y económicas van a hacer que más bien haya un reajuste, ¿no? Eso se me viene a la cabeza y obviamente yo creo que el tiempo ya nos va a ir respondiendo y espero que podamos tener otra oportunidad para analizar este contexto, ¿no? Agradecer de nuevo a Cronistas Latinoamericanos por la invitación, a Franco, a Andrés, porque realmente ha sido muy grato escucharles. Y también invitar a todos los que nos están viendo a mis redes sociales. Estoy como Yara Espinosa en Twitter, en Instagram y en Facebook. Mil gracias. Súper, gracias, Yara. Andrés, una breve última reflexión y una despedida, por favor. Sí, hermano, bueno, me encantó muchas las cosas que dijo aquí el compañero Franco. Yo creo que la cuestión de la justicia es sumamente vital, es otro desafío que yo creo que no solo le compete ni siquiera principalmente al gobierno del movimiento socialismo, sino en gran medida a la sociedad, a las organizaciones, a los colectivos, de que haya procesos de reparación y justicia, sobre todo con las masacres que han sucedido. No pueden quedar impunes los actores que han participado, no pueden seguir operando políticamente como lo están haciendo hasta ayer en las calles de Cochabamba, grupos irregulares, privados. Es un proceso que va a tardar, pero se tiene que sanar, porque una vez que estos grupos se afianzan y se naturalizan, pasa cosas como en Colombia, que son extremadamente dramáticas. Es una tarea, es un deber que tenemos que asumir como población, como grupos progresistas, de izquierda, socialistas, etcétera, de poder curar eso, y eso se cura mediante procesos de justicia, no revanchismo, pero sí, en efecto, justicia. Y para finalizar, otra cosa que yo creo que deberíamos impulsar o que creo que queda muy pendiente para aquí, para mi departamento de Cochabamba, es que todavía los hermanos del trópico, los hermanos cocaleros puedan entrar aquí marchando a su propia ciudad en paz, en alegría, y que ha sido suspendido después del golpe de Estado. Entonces, bueno, ojalá pase pronto, ojalá podamos abrazarnos entre ciudadanos, entre citadinos, perdón, y los ciudadanos del trópico, los hermanos de todas las federaciones cocaleras, ¿no? Que eso creo que está pendiente. Agradecerte a ti, Mauri, agradecer a Yara, agradecer a Franco. Muy rico sus análisis, muy rico conversar con ustedes y bueno, hasta una próxima ocasión. Un abrazo. Genial, gracias. Gracias, Andrés. Franco, una última reflexión y despedida, por favor. Perfecto. Bueno, yo creo que ha sido un diálogo muy enriquecedor. A mí me encanta tener estos espacios para poder discutir varios temas, y, y creo que hay que mandar un mensaje. Si bien el proceso electoral se ha desarrollado de manera relativamente pacífica hasta hace unos 4 días, estamos teniendo algunos hechos que nos están preocupando. Hay que exigir a los liderazgos que envíen mensajes de diálogo, concertación. Si hay denuncias de fraude, que prueben las denuncias de fraude con todos los medios objetivos, documentales posibles, ¿no? Que no sean denuncias de fraude simplemente por la percepción personal o subjetiva que puede tener una persona. Hay que llamar al diálogo, a la concertación en todos los departamentos del país. Y estoy de acuerdo de que el tema de la justicia involucra a todos los actores en el país, no solo al gobierno, también en la Asamblea Legislativa, para hacer un cambio estructural en la justicia,
insisto en los procesos de verdad, justicia y reparación, pero no solo por las matanzas que hubo durante el conflicto postelectoral, pero también por las torturas, por las violaciones de parte de grupos irregulares. Hay que también exigir justicia por el fraude electoral del 2019. Hay que exigir justicia por los hechos de Vila Vila, Montero, Sencata, Sacaba, por las matanzas en el Hotel Las Américas, que ya es lo que decían, no todo se reduce al conflicto postelectoral, sino al debilitamiento en materia de derechos humanos que ha habido en los últimos 14 años, ¿no? Lo decía perfectamente Andrés, debemos exigir ya nosotros justicia y no revanchismo, ¿no? Y yo creo que el movimiento socialismo está con las posibilidades de hacerlo, ¿no? Nada más les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Yara, Andrés, y sobre todo a ti, Mauricio. Genial. Estuvimos con Jared Espinosa, con Andrés Huanque, con Franco Barracín, en un análisis de las elecciones Bolivia 2020 acá en Cronistas Latinoamericanos. Hasta la próxima.